Vimos en la anterior píldora qué era el concepto de abrir una posición corta, una posición short. Ahora vamos a ver las consecuencias y vamos a profundizar en el concepto. Vamos allá. Bueno, si recordáis, explicábamos qué era una posición corta, que era básicamente apostar en contra del mercado o la acción, es decir, el inversor iba a ganar cuando la acción bajara, y ahora vamos a ver sus consecuencias. Vamos a profundizar un poco. Recordar una cosa, decíamos que las acciones cuando alguien se ponía en corto no las tenía que pedir prestadas. Bien, pero aquí juega un papel importante, muy importante, que normalmente no lo juega tanto cuando hacemos posiciones largas, el broker. El broker vigila. Fijaros, si yo compro acciones de Apple, tengo una posición long, el broker ahí no tiene riesgo. Mis pérdidas como inversor son limitadas. ¿Qué me puede pasar? Pues que mis acciones de Apple, que las compré a $150, mañana valgan cero. Más de ahí no puedo perder. Pero ojo, si yo tengo una posición corta, una posición short, donde yo estoy apostando a que Apple baje, mis pérdidas como inversor pueden ser ilimitadas. Porque si Apple en vez de valer hoy $150, vale mañana 1.000 millones, exagerando, pues mi pérdida como inversor corto en Apple puede ser ilimitada. ¿Y por qué vigila el broker? Porque el broker, recordar, fue quien nos prestó esas acciones para que nosotros nos pusiéramos cortos, ¿vale? El papel del broker en las posiciones cortas es clave. Por eso, el broker siempre pide en las posiciones cortas garantías. Garantías. Esto es un concepto muy importante dentro del estudio de las posiciones cortas. ¿Y garantías en qué concepto? ¿En función de qué? Pues sobre todo en función de la cotización. Aquí os pongo un ejemplo. Suponed que nosotros abrimos un corto, un short de Tesla cuando está cotizando a $700. El broker nos va a pedir unas garantías. Nos puede pedir a lo mejor un 10%, un 15% de esa posición global. Supone que nosotros hemos vendido 1.000 acciones de Tesla, corto, pues hemos vendido a $700, estamos con una posición global de $700.000, a lo mejor nos pide que tengamos indisponible en la cuenta como liquidez, como garantía, un 20%, $140.000. Pero suponed que la acción de Tesla mañana cotiza $800. Me estoy equivocando en mi apuesta de posición bajista. ¿Qué va a hacer el broker? Oye, yo tengo que tener siempre el 20% cubierto. Ahora el 20% de 800.000 no es 140.000, es 160.000. Me va a pedir $20.000 de garantías adicional. Me va a hacer una llamada. Ese es otro concepto que daría para muchas píldoras, el concepto de margin call. Me está haciendo una llamada de margen para que reponga para conseguir teniendo ese 20%. Pero esto es muy importante porque si Tesla sigue subiendo y yo como posición corta sigo perdiendo, el broker me va a seguir pidiendo más garantías y más garantías y más garantías, llegando incluso, si él estima que tiene mucho riesgo la posición en función de tu solvencia, ojo, es que este inversor no va a poder aportar garantías, a cerrarte la posición y ya consolidar las pérdidas. No solo eso, sino que además tener en cuenta que estamos jugando con un capital que no hemos tenido nosotros, esos $700.000, esos $800.000. Las acciones nos la han prestado. Y como en todo préstamo, el broker nos va a cobrar intereses, ¿verdad, Che? Efectivamente, aquí la clave, tú lo has dicho, es el préstamo. De hecho, esto no está solo limitado a las posiciones cortas. Esto podría estar aplicándose también a las posiciones largas. ¿Cuándo? Cuando tú no compras con todo lo que cuesta la acción, sino que el broker te está haciendo un préstamo. Si tú estás invirtiendo a largo, pero con un préstamo del broker, te pasa exactamente igual. Lo único que ocurre es que en corto siempre te va a prestar el broker la acción, como hemos visto en la píldora dedicada a los conceptos de estar en corto. Claro, si estar en corto implica un préstamo por parte del broker, automáticamente estamos sujetos a las margin call que nos pueden hacer.
con un agravante con respecto al largo, que además las pérdidas pueden ser ilimitadas. Porque claro, una cosa, aunque tú invirtieras a largo prestándote el dinero, tú lo máximo que puedes perder es que llegue a cero. Pero si tú estás a corto, es decir, que vas contra el mercado y el mercado empieza a subir, la subida puede ser ilimitada. Y si la subida es ilimitada, tus pérdidas también son ilimitadas. Por lo tanto, tiene el agravante de que las pérdidas pueden ser ilimitadas y que el broker te puede ir continuamente pidiendo más garantías, incluso, como tú has comentado, a cerrarte la posición cuando considere que la posición es de extremado riesgo. ¿Vale? Y por supuesto, lógicamente, como todo préstamo, no olvidemos, tiene aparejados sus intereses. Es decir, todo el tiempo que tú estés a corto, a ti te va a estar costando dinero. Mientras que una posición a larga, si tú no has pedido prestado, tú puedes estar ahí, tú puedes tener un coste de oportunidad, pero no tienes el coste de los intereses. Mientras que aquí tienes coste de intereses por haber pedido prestado esa cantidad. Exacto. Y otro concepto muy importante, otra consecuencia, es el efecto apalancamiento. Las posiciones cortas puras es un instrumento apalancado. Veremos en píldoras, en Locos de Wall Street, qué significa el apalancamiento, que es un concepto financiero muy, muy importante, pero aquí os pongo un pequeño ejemplo. Básicamente, el apalancamiento consiste en que yo puedo obtener beneficios como si tuviera un capital X, realmente habiendo aportado mucho menos de ese capital X. Vamos a ver cómo funciona el apalancamiento en una posición corta versus cómo funciona normalmente una posición larga. Una posición larga, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Compramos 1000 acciones de Tesla a $700. Nuestra inversión, 700.000. Es lo que ha salido de nuestro bolsillo. Si mañana Tesla sube un 10%, hemos acertado en la dirección del activo, vemos como la acción pasará a valer 770 y nuestra inversión será de 770.000. En una posición larga hemos ganado $70.000 en clave de rentabilidad, un 10%. Si en cambio nosotros abrimos una posición corta sobre Tesla, $700, ¿cuál es nuestra inversión? Bueno, pues vamos a suponer, como decíamos en el ejemplo anterior, que el broker nos pide una garantía del 20%. El broker nos pide que aportemos $140.000. Realmente nosotros estamos teniendo un instrumento financiero valorado en $700.000, simplemente habiendo aportado de nuestro bolsillo 140.000. Ahora Tesla baja un 10%, hemos acertado, y pasa de valer $700 a cotizar a 630. ¿Cuál va a ser nuestra ganancia en la posición corta? Igual, $70.000. Pero en este caso, $70.000 que hemos ganado versus un capital que ha salido de $140.000. Aquí en este ejemplo obviamos lo que hemos dicho que es muy importante de intereses, comisiones y demás. Vemos como la rentabilidad es el 50%. ¿Qué te parece, Che? Pues efectivamente, bueno, volver a insistir en lo mismo que hemos dicho en la diapositiva anterior, porque cuando comparamos long con short, estamos haciéndolo pensando que en long desembolsamos toda la cantidad de dinero que vale la acción. También podríamos apalancarnos a largo, Pero ¿por qué lo decimos a corto? ¿Por qué hacemos especial énfasis en el apalancamiento a corto? Porque siempre se produce. ¿Por qué? Porque tú no estás invirtiéndolo todo, estás pidiendo prestado y al pedir prestado ya estás haciendo un préstamo y por lo tanto te estás apalancando. Otra cosa es que tú puedas reservar una cantidad de dinero para que ese apalancamiento a ti no te suponga una pérdida ya definitiva, ¿no? Y tú puedas tener ahí un dinero apalancado. El apalancamiento se da mucho en las inversiones inmobiliarias. Claro, si nosotros vamos a comprar una vivienda que vale 100.000 y el banco nos presta 30.000, que puede ser más o menos, ¿no?, el 30% del valor de la vivienda, pues nosotros estamos invirtiendo solo el 30% del valor de la vivienda, mientras que disfrutamos del 100% de la vivienda, tanto para volverla a vender como para alquilarla. Si nosotros alquilamos, cuando vayamos a calcular el rendimiento de nuestro capital invertido, es decir, el equity, o sea, lo que nosotros hemos puesto, pues va a salir muy grande. ¿Por qué? Porque estamos apalancados. Porque el 70% nos lo está aportando financiación ajena, que es el banco, ¿vale? Y si vendemos en la vivienda, que es
parecido a lo que decimos aquí de una acción, pues la diferencia de compra-venta de la vivienda la compararemos con lo que hemos invertido nosotros realmente. Por lo tanto, la rentabilidad será mucho mayor porque habrá apalancamiento. Pues con las acciones y sobre todo con las acciones a corto, pues ocurre eso. Y antes de terminar, vamos a ver también otra variable que en las acciones a corto, en la venta a corto, influye pero menos, pero en otros instrumentos bajistas, como por ejemplo las acciones financieras, influye más, que es también la variable tiempo. Es decir, yo por ejemplo, si me posiciono en Tesla a largo y a largo plazo, como haciendo el matiz que efectivamente dice Che, yo solamente tengo que acertar en la dirección. Es decir, yo estoy comprando acciones de Tesla, pienso que Tesla más pronto o más tarde el mercado va a reconocer su valor, me siento sobre la acción, espero, y ahí no influye el factor tiempo en demasía. Podemos hablar de otros conceptos como coste de oportunidad y tal, pero haciéndolo simple no influye. En cambio, en una posición corta, donde nosotros no tenemos las acciones y nos la han prestado el broker, ya veis que existe el concepto de los intereses que tenemos que pagar. Entonces, en la posición corta tenemos que acertar nuevamente en la dirección, es decir, si yo estoy apostando a que Tesla va a bajar, pues para ganar dinero tendrá que bajar. Y ojo, que también no podemos dormirnos y decir que baje sine die, porque el broker te cobra unos intereses que normalmente no son baratos. Y esos intereses, en forma de capitalización compuesta, te pueden pegar un buen bocado en tu inversión, ¿verdad, Che? Efectivamente, y siempre con las desventajas de estar endeudado, ¿no? No olvidemos que nos estamos endeudando y como le pasa al país cuando se endeuda, ¿no? La deuda pública sube. ¿Qué problema hay? Pues hay problemas. Pues hay un problema de refinanciación, por ejemplo. Es decir, es que te tienen que refinanciar ese préstamo continuamente y puede, como hemos visto antes, que en un momento determinado el broker te diga que la operación es demasiado arriesgada como para refinanciarte la operación y te corta. Porque cuando te deshace la posición, lo que te está diciendo es no te refinancio el préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que se endeuda se queda en manos del acreedor. Claro, cumpliendo las reglas del contrato, pero en manos del acreedor, ¿no? Y dicho sea de paso, es lo que nos ocurrirá a nosotros como país si seguimos endeudándonos y nos pondremos en manos de los acreedores, efectivamente. Y si no, que se lo pregunten a Grecia. Bueno, pues hemos profundizado más en conceptos, en consecuencias de ponerse en corto, y si os está gustando esta sección de vídeos que vamos por la segunda parte, va a venir una tercera donde vamos a hablar de dos ejemplos, dos situaciones reales muy conocidas por todos, donde vamos a ver el efecto real que tuvo ponerse corto. Así que muy atento a estas píldoras, muy atento al canal, porque vamos a seguir hablando de algo tan bonito, tan fascinante como son los mercados financieros y en este caso desde una perspectiva contraria a la habitual, apostar a la bajada. Un fuerte abrazo, chao.